Luis. Ahora sí, estamos listos. Genial, bienvenido Luis, ¿qué tal? Gracias, Alan, por la invitación. No sé si estás escuchando como un sonidito, hay una interferencia o vos no lo escuchas Como, de ningún lado. como un plac, 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 plac. ¿Sí? Sí, sí, pero no sé si seré yo maestro, vamos a ver si soy yo. Ahí bajé ya todo el teléfono que tengo a la par. Vamos a ver si es eso. Sí, no sé, yo Creo que también. era eso, ¿ah? Vamos a ver si el teléfono lo pongo Como ahí. un helicóptero, eso es. Sí, ahí también, no sé. Quité el celular. Ahí No, se muchas oye, gracias, pero Alan, por la rápido nos saca. invitación. Sí, nuevamente excusar a Ana María, me informó que se extendió en una reunión y yo también hace un rato salí de la oficina a la casa, que normalmente duró 5 minutos y que va, estaba todo pegado a las presas, seguramente por el fin de semana largo que se nos viene y me tuve que devolver, pero aquí muy contento para hablar sobre este tema con vos y con toda tu audiencia, en lo que te podamos servir con gusto. Gracias Luis, de verdad muy amables por sacar el rato. Yo sé que están en mil carreras, fin de año todo el mundo, o por lo general la mayoría de las personas, pues pasan cerrando pues el año y, ¿verdad? Y estamos que también hasta Black Friday se atraviesa y todo que es hoy. Entonces me imagino que ese tránsito en San José debe estar de locos. Yo estoy ubicado, y les digo, estoy ubicado aquí en el Pacífico Norte de Costa Rica, tomando unos días de vacaciones, pero bueno, como siempre, ya esto está súper agendado, entonces no podíamos dejarlo de lado. Y Luis, agradecerte. Por decía Luis, bueno, además de algunas otras cosillas que a los cuales se dedica, que nos va a contar ahora, es parte de la organización de TEDx Pura Vida aquí en Costa Rica y él lo he visto trabajando y lo vi en varias reuniones de forma muy profesional, ayudándonos a los que tuvieron la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de estar en el evento a cómo comunicar mejor las ideas. Pero antes de entrarle a eso, Luis, cuéntenos un poquito de dónde sale Luis Diego Oriamuno. Gracias, Alan. Bueno, no, yo básicamente estudié Administración de Negocios en la Universidad de Costa Rica y tengo una maestría en Políticas de Ciencia y Tecnología que pude obtener hace un par de años con una beca del MISIT. Y en los últimos 10 años he estado involucrado en temas de tecnología y de innovación. También cofundé dos empresas entre el 2010 y 2017, año en el que vendí mi participación y me fui a estudiar. Ahora también trabajo en una empresa de tecnología, una empresa fintech. Básicamente he estado en tecnología y caí en TEDx desde el año 2011, que fue la primera edición del TEDx Pura Vida Joven. Yo trabajaba para una multinacional y renuncié básicamente para meterme de lleno unos meses a la organización del evento y porque también ya venía trabajando en una empresa propia que después del evento, que fue en septiembre del 2011, ya continué con mi negocio propio, que también era en el área de tecnología. Y desde entonces estuve involucrado en la organización, los primeros años bastante en lo que era la logística del evento, la producción, patrocinios y demás. Ya después, como en el año 2014, ya no tenía tanto tiempo para meterme en lo que era la producción, así que empecé a colaborar más en la parte de curación. Eh, y bueno, para eso hay recursos de la organización de TED, que no es lo mismo un evento TED, que es la organización central, ¿verdad? Y ahí les puedo mencionar qué significa TED. TED inició en el año 86 como un evento de conferencias de tecnología, entretenimiento y diseño, y de ahí la sigla TED. Los eventos TEDx son eventos que se autoorganizan bajo el formato TED, pero no son un evento TED oficial. Pero bueno, sabemos que en la última década hay eventos TEDx que son enormes, ¿verdad? El primer país en Latinoamérica en hacerlo fue TEDx Río de la Plata en Argentina y nosotros fuimos el segundo país en organizar un evento TEDx. Estos eventos se iniciaron en Costa Rica en el año 2010 con don Roberto Sazo, que es el fundador y el director de TEDx Pura Vida. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que he venido haciendo. Como te digo, tengo como 8 o 9 años de estar relacionado con la organización y ya este año, pues sí, Ana María y yo fuimos los curadores principales de un grupo de 15 expositores. Y algo de lo que yo siempre le digo a los expositores, y con eso ya te paso la palabra, es ¿cuántas veces ha preparado usted una conferencia 6 meses antes? Y me dicen, nunca, ¿verdad? Eh,
Y le digo, ¿y cuántas veces ha hecho una conferencia de 10 minutos, 12 minutos, 5 minutos? En ciertas ediciones, si ustedes van a la página de TEDx Pura Vida y ponen filtran TEDx Joven, se van a encontrar muchas charlas de 5 minutos. Y en otras de mis actividades yo he organizado por muchos años los hackatones sociales, que son maratones de desarrollo tecnológico, y los hacemos para desarrollar soluciones de base tecnológica, sobre todo a instituciones de gobierno, ¿verdad? Y yo en los hackatones, antes de la sesión de exposiciones y elevator pitch, yo les ponía una charla TED de 5 minutos y les decía, ¿qué les pareció la charla? Y todo el mundo digamos, comentaba sobre la charla y les decía, bueno, lo que yo quería es que se den cuenta de lo mucho que se puede decir en 5 minutos, ¿verdad? Y nadie notó que fue una charla de 5 minutos cronometrada, porque me parece que estaba, es decir, capturaba tanto la atención de la gente que te pareció que te dijeron un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de la ciencia de TED, poder comunicar una idea en un máximo de 18 minutos, que es lo que dice, digamos, el formato, pero ese formato también se varía en charlas de 5 minutos, 10 minutos y máximo 18 minutos. Sí, bueno, me acuerdo que para las audiciones que ustedes hacen en TEDx Pura Vida es un término de casi 2 minutos, ¿verdad? Aproximadamente 2 minutos 20, creo que por ahí anda, ¿verdad? Y es todo un reto, Luis, y lo viví en carne propia 2 veces, es todo un reto poder sintetizar, ¿verdad? Y creo que eso es parte del secreto. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo puede, digamos, una persona que tiene una gran idea de negocio, porque evidentemente vos tenés muchas ideas de negocios y ya las has probado y las has vendido, las ideas, cómo poder en esa vorágine que tenemos ahora de tiempo y corre, ¿verdad? Que de pronto te dicen, bueno, sí, te damos oportunidades que explique la idea, la junta directiva o no sé, el gerente o el dueño de la empresa te espera, te das 10 minutos para que expliques esa idea ganadora. O, por ejemplo, vas a buscar un patrocinio a alguna tienda grande, a alguna empresa grande y tenés que poner a vender la idea del programa de radio o lo que tengas. ¿Qué sería como, vamos a ver, pongámoslo como en 3 pasos, lo principal para poder aprovechar bien ese tiempo, Luis? Sé que los contextos son muy diferentes, ¿verdad? Y cambia mucho una cosa a la otra, pero sí que vos digas, estos 3 pasos son básicos. Uh-huh. Mira, yo creo que ahí esto se asemeja mucho a lo que deben lograr hacer los periodistas que escriben una nota en prensa escrita o que anuncien una noticia, ¿verdad? Los presentadores de noticias deben decirte de qué se trata la noticia que vamos a ver en cuestión de segundos. O en televisión, de hecho, eso es muy común, que tenés que reportar un hecho o una noticia en un pase de 1 o 2 minutos, ¿verdad? O un periodista de prensa escrita debe poder en una columna, no sé, un cuarto de página, poder informar ampliamente sobre un tema. Entonces, yo diría que si, ¿verdad? Esto de comunicar una idea de negocio o en otros contextos en 5 minutos, creo que debemos preguntarnos qué es lo más relevante que yo quiero comunicar y tratar de comunicar eso en el primer minuto, ¿verdad? Buenas tardes, buenos días, yo les vengo a hablar sobre la oportunidad que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Si es solucionar un problema, si es una nueva idea de negocio. Hoy les vengo a contar sobre una nueva idea de negocio, una nueva línea de negocio que podemos lanzar, que se trata de esto, y decirlo puntualmente, y después empezar a desarrollarlo un poquito. Y ahí hay diferentes técnicas, ¿verdad? Nosotros en el proceso de curación, Alan, no es que hay una receta. Nosotros, no sé si recordás, nosotros no tratamos de imponer nada, nosotros tratamos de que ustedes nos cuenten sobre su idea, tratamos de ser muy receptivos a lo largo de varias sesiones, ¿verdad? E ir haciendo preguntas, y el proceso de curación viene el concepto de curación viene de la curación del arte, que vos tenés una pieza y el curador lo que hace es sacarle detallitos, ¿verdad? Un detallito por acá, un detallito por allá, una pulidita. Entonces, básicamente ese es el proceso de curación. Entonces, nosotros tratamos de escuchar, y partiendo de eso, yo le recomendaría a la gente que esta idea tan importante que quieren comunicar
se la cuenten a varias personas. Eso es un pilar de TED y de TEDx, y es ideas que vale la pena difundir. A veces no queremos contar la idea porque nos da vergüenza, es muy común, nos da vergüenza lo que van a pensar, ¿verdad? Y nos duele mucho, a la mayoría de gente le duele mucho el feedback negativo, ¿verdad? Y hay que recordar que las personas que innovan, ¿verdad? Tienen que estar muy dispuestas a que la gente no reciba bien eso, porque si no, no serían disruptivos, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría que traten de contar esa idea para ver cuál es la reacción de la gente y ver qué es lo que a la gente le llama más la atención, cuáles son las preguntas más frecuentes que tiene la gente, donde vale la pena cubrir eso en la presentación, decirlo antes, decirlo después, utilizar un ejemplo. Si la gente siempre te pregunta, pero ¿cómo lo harías? Y sería gratis. Y eso no cuesta mucho hacerlo. Entonces, poner atención en esos factores comunes, ¿verdad? Que vas recibiendo de preguntas, de retroalimentación y demás, para que puedas ir dándole forma a esa pequeña exposición. Entonces, dos pequeños tips: tratar de comunicar la idea puntual en el primer minuto y después ir dándole la estructura, ¿verdad? Que sea más conveniente, si es explicar un poco la idea, si es luego seguir con un ejemplo, eh, si es ampliar más sobre la necesidad, por qué esto es importante, ¿verdad? Entonces ahí también el uso de evidencia y de datos es muy importante para magnificar lo que estamos tratando de vender a nivel de idea o a nivel de oportunidad. Eh, son pequeñas cositas que se me pueden ocurrir, ¿verdad? Sí, eso que me decís me recuerda mucho a la teoría del discurso, ¿verdad? Las modalidades discursivas, que se habla mucho de la descriptiva, la narrativa, ese tipo de modalidades que se ve mucho en la elaboración de un discurso. Dependiendo qué sea el objetivo, puedes agarrar una u otra o hacer un híbrido por ahí, ¿verdad? Más o menos iría por ahí, dependiendo de cuál es el objetivo. Sí, sí, algunas, no sé si recordás, en TEDx utilizamos varias preguntas para ir dándole forma a la charla, y es, ¿qué es lo más importante que querés decir? ¿Qué es lo que querés que la gente recuerde? Si la gente en un evento TEDx que escucha 15 conferencias o 20 conferencias, lo que buscamos es que tengan la capacidad de una persona, si le decimos, ¿de qué fue la charla de Alan Loría? Decir sobre dignificar la vejez o romper estereotipos sobre la vejez, que la gente tenga la capacidad de decir o recordar, ojalá lo que vos planeaste, ¿verdad? Okay, Entonces, okay. eso es un ejercicio muy, muy interesante, poder decir, ¿qué es lo que querés que la gente recuerde? Eh, ¿Querés hacer un llamado de atención sobre algo, sí o no? ¿Verdad? ¿Querés hacer un call to action con esto? ¿Querés dejar a las personas con una emoción de que tenemos que hacer algo sobre esto, o es solamente reflexionar? No sé si recuerdan la charla del TEDx de Diego Arguedas. Yo creo que la charla de Diego era de mucha reflexión, ¿verdad? Entonces son diferentes. La de Diego Arguedas se titula Esperanza y Cambio Climático. Entonces Diego nos invitaba a reflexionar sobre la situación del cambio climático. Él nos decía, hay que hacer un duelo, hay que vivir el duelo porque tenemos que reconocer que las cosas no van a ser iguales. ¿Y dónde encontramos la esperanza? La esperanza hay que ganárnosla. La esperanza, y nos la ganamos con estos tres pasos. Él nos proponía tres pasos a lo largo de su carrera como periodista de cambio climático, en grandes esferas y demás. Mientras que una charla como la de José Rafael González nos invitaba a tomar acción. Él nos hablaba sobre la gran oportunidad que tenemos de ahora al 2050, si empezamos a compostar. Y él daba datos muy reveladores, ¿verdad? Por ejemplo, él empezaba a hablar del plástico porque tenemos la creencia de que el plástico es el problema más importante en el tema de desechos sólidos. Pero José Rafael nos demostraba que lo que más está llegando a los rellenos sanitarios es residuos orgánicos, y que eso genera metano, y eso genera efecto invernadero y agranda el hueco de la capa de ozono. Entonces, wow, fue como datos muy reveladores, ¿verdad? Y después con un call to action para que empecemos a practicar el compostaje. De hecho, la charla al inicio se llamaba la cuarta R,
porque, digamos, el tema de tratamiento de desechos, a todos nos enseñan en la escuela las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, pero no nos enseñan nada o a los niños no les están enseñando nada sobre esta nueva práctica de tratamiento de residuos que es el compostaje, ¿verdad? Entonces, ves, son diferentes objetivos los que uno puede perseguir con la charla, entonces hay que tener claro qué es lo que vos querés lograr de esa audiencia, ¿verdad? ¿Querés que convencerlos de que hay que hacer algo o querés nada más hacer una reflexión? ¿Qué es lo que querés o cómo que querés que lo recuerden? Claro, buenísimo. Diego, hay algo que bueno, que en los últimos años se ha venido poniendo muy de moda, que es el famoso storytelling, ¿verdad? Que es el contar historias. Ya, bueno, se han visto ya varios cursos y varias instituciones, por ejemplo, el INCAE, ¿verdad? Creo que tiene un seminario de storytelling y todo eso, y es una herramienta bastante importante. Ahora, qué tan necesario es usarla siempre, ¿verdad? Sobre todo en tiempos muy reducidos, porque a veces se va mucho cuento por usar la palabra, ¿verdad? Y no se aterriza. Uh-huh. Yo creo que es una herramienta muy importante. Específicamente las charlas TED tienen un componente muy, no sé la palabra, muy performático, de perform, ¿verdad? Porque es un escenario, son luces, los videos quedan con una calidad así prácticamente como de televisión o de cine, ¿verdad? Cámaras de alta definición. Entonces yo creo que específicamente para ese tipo de conferencias, tener un storytelling es importante. ¿Y qué es el storytelling? ¿Verdad? De lo poco que conozco es poder utilizar esta herramienta de contar una historia, ¿verdad? No sé si los que estudiaron en la UCR se acuerdan a los famosos cuentacuentos, que de ahí salió Gustavo Peláez. Yo me acuerdo de él en los años de la UCR, reunían a la gente en el pretil y contaban un cuento. Y entonces ellos tienen la capacidad de ir contándote una historia y lograr que las personas que te están escuchando se la vayan imaginando, ¿verdad? Esa es una de las características. Entonces, creo que sí es bueno poder darle ese toque de storytelling, al menos en partes de la historia, ¿verdad? Para enganchar con el público, ¿verdad? Para capturar mucho la atención. Y lo otro ahí, en las charlas TED decimos que no se tratan sobre historias personales. Sin embargo, eso no quiere decir que la historia personal o la experiencia personal de la persona que está hablando no cuente. Es muy importante la experiencia, porque eso es lo que dice, sí, esta persona está validada para hablarme sobre este tema. ¿Verdad? Entonces, sí es importante también darle ese toque personal, de historia personal, o es válido también hacerle preguntas a la audiencia para que ellos se identifiquen con eso que estás tratando de decir y que ellos se imaginen en esa posición o en esa situación que estás tratando vos de abordar y proponer algo. Entonces yo creo que sí es súper válido, también dependiendo de lo que vayas a hablar, ¿verdad? Eh, Está claro que temas más sociales o ambientales se prestan más para eso, quizás, o de áreas de ciencias sociales, mientras que los temas muy científicos son como muy exactos, ¿verdad? Entonces, Estructurados. contar una historia, ¿verdad? Así, muy estilo cuento, tal vez no sea el formato más idóneo. Sí, sí, es interesantísimo porque, bueno, en TEDx Pura Vida Joven, María, la pelirroja, ¿verdad? Que nos habló un poco sobre el tema de la contaminación y todo. Ella le metió otro elemento que quería preguntarte, que ella le metió mucho humor. Ella fue como muy chispa, ¿verdad? También es importante el humor como una herramienta. Sin embargo, en tu experiencia, a veces siento que el humor puede ser un arma a doble filo, ¿verdad, Luis? Yo, sí, ahí siendo muy breve, yo diría que si vas a utilizar el humor como herramienta, debe salir natural. Yo conozco a personas de varios años de trabajar como expositores que dicen, pero bueno, me gustaría hacer como un chiste al inicio, como para enganchar con la gente, pero no se me ocurre qué. Entonces yo les digo, si te sale natural, hacelo. Si no, no. Eso yo creo que tiene que salir natural porque si no genera estrés al expositor y ese estrés yo creo que termina percibiéndolo la audiencia también. Sí, 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 eso es muy cierto. Y no, y hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del chiste, ¿verdad? El auditorio y la gente y todo, pues pegarte y perdón por el francés, la pelada del siglo.
porque uno no sabe quién está ahí, digamos, cuando estamos hablando ya de conferencias abiertas al público. Todavía cuando es cuando es una empresa, algo así, todavía uno puede algo, pero sí es complicado, complicado. Luis, así, en tu experiencia, ¿cuesta más ampliarse o sintetizar a la hora de hablar en público? Yo creo que definitivamente sintetizar. Definitivamente sintetizar. En mi experiencia, las personas con las que he trabajado las conferencias TEDx están acostumbrados a hablar sobre un tema como 30 minutos, como mínimo, ¿verdad? Una conferencia 20, 30 minutos, que es lo normal cuando una persona tiene la oportunidad de presentar algo en público. También sí hay algunos que han tenido que presentar en competencias de negocios o en otros formatos en 5 minutos o en juntas directivas, en empresas y demás, pero están acostumbrados a un tiempo mayor y poder hablar sobre un tema que dominan ampliamente, ¿verdad? Yo creo que sí es mucho más difícil sintetizar, y vos lo sabés, en la edición de este año todas las conferencias fueron de 10 minutos. Entonces, sí creo que es más difícil sintetizar una idea, definitivamente. Ahora, vamos a ver, hay una tendencia, bueno, que se la vi a Jeff Bezos, el de Amazon, ya hace algún tiempo atrás, de ir eliminando el PowerPoint, ¿verdad? O las famosas recursos, ¿verdad? Audiovisuales en presentaciones. Yo digo PowerPoint porque es lo que más usamos, pero hay muchas otras herramientas parecidas. Eso viene siendo una tendencia, ¿verdad? Porque en TEDx también se vio que tiene que ser muy limpia, muy sobria, muy puntual, ¿verdad? Y todavía uno sigue viendo en conferencias y en presentaciones diapositivas cargadísimas, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente, nosotros en TEDx tratamos de que el apoyo visual sea sobre lo indispensable, ¿verdad? Si estás dando un dato o una serie de datos, poder mostrar el gráfico y la persona tiene que tener la capacidad de en 3 segundos, 5 segundos, digerir lo que está viendo. O una imagen, ¿verdad? Y como vemos en la imagen, ¿verdad? Como para acompañar, ¿verdad? Pero si es una imagen, me acuerdo que vos hablabas de unos adultos mayores, ¿verdad? Que eran un ejemplo. Y mostraba la imagen de ellos. Entonces una persona que te está escuchando vuelve a ver la foto, y la ve en 3 segundos y luego continúa poniéndote atención. Entonces sí es una tendencia. Definitivamente yo en un trabajo anterior que tenía, dábamos servicios de comunicación estratégica y precisamente las empresas nos contrataban para hacerles presentaciones con el uso de infográficos. Te estoy hablando del año 2014 al 2017, donde en el 2014, 2015 el tema de infografías era bastante innovador. Después la empezó a usar el programa de Estado de la Nación y todo. Entonces recuerdo que nos contrataban para hacerles presentaciones, para sintetizar la memoria anual. Entonces con un par de organizaciones que hicimos la memoria anual nos sirvió para mandábamos eso como ejemplo, nos autorizaron a mostrarlo porque era una organización, una ONG muy grande que su memoria anual era un documento público y nos dejaban compartirlo, y así otras organizaciones y empresas nos contrataban para hacerlo. Entonces imagínate que nos pasaban documentos de 80, 100 páginas y lográbamos sintetizarlo en 20. O nos pasaban presentaciones de PowerPoint cargadísimas de texto y con el uso de infográficos. Nosotros obviamente hacíamos una propuesta de estructura y presentaciones de 60 slides quedaban en 15 slides, 20 slides, ¿verdad? Porque nos decían, yo tengo que presentar esto en la junta directiva y tengo 15 minutos. Entonces les decíamos, bueno, la teoría dice que usted debería calcular 1 minuto por slide, entonces la tenemos que dejar en 15. Y resulta que teníamos una presentación para sintetizar de 60, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero decir es que con esa experiencia, desde hace ya varios años, se sabe que el uso de texto en las diapositivas debe reducirse al máximo y deberían tratar de ser solamente títulos, imágenes, ¿verdad? O una imagen acompañada de una frase. Entonces, en eso sí yo creo que podría decir que por ahí va la cosa. Te cuento que, digamos, a mí, bueno, ahí yo trabajo con la Caja del Seguro Social y a mí me invitaron a un proyecto de junta directiva para hacer presentaciones a junta, vamos a ver, mostrar un método para presentar a junta directiva en 20 minutos, ¿verdad? Porque, bueno, vos sabés muy bien, has trabajado con el gobierno y sabes que
presentar a juntas directivas del Estado puede ser hasta 2 horas, una maratón, ¿verdad? De presentaciones, y ha sido todo un reto y muy interesante porque la invitación que estamos haciendo es hacer esa presentación en 20 minutos con un máximo de 8 diapositivas. Este fue como lo que llegamos a aterrizar y ha sido muy retador porque la gente está acostumbrada vamos a ver, a poner todo en la diapositiva, ¿verdad? Y se sienten hasta inseguros cuando usted le dice, no, quite esto, sintetice eso, nada más la idea, no ponga todo el artículo, nada más la parte interesante, está el interés del artículo de la ley tal para dar fundamento y es, bueno, y es súper retador. Voy a hacerte un giro, nada más para una recomendación que nos puedas dar. A la gente que da conferencias, eventualmente, se habla de un tiempo máximo de atención que tenemos los adultos. Aproximadamente eso anda en cuánto, en 40 minutos, menos, más. ¿De cuánto Yo debería ser una entiendo, conferencia? sí, yo entiendo que es en 40 minutos la máxima atención que una persona puede prestar, digamos, continuamente. Por eso las sesiones, Atención sostenida, ¿verdad? sí, por eso las clases de universidad, de escuela, colegio, se tratan de ser de 40 a 50 minutos como máximo. Sí, yo creo que anda por ahí, pero para conferencias yo recomendaría que no se extiendan de más de 20 minutos, porque todos sabemos, ¿verdad? Y ahora, sobre todo con tantas distracciones a las que estamos expuestos las personas, una persona es muy difícil que te preste atención continua 30 o 40 minutos. Entonces yo a quienes se dedican a hacer conferencias les recomendaría no extenderse más de 20 minutos y más bien aprovechar esos espacios que tienen de 30, 40 minutos o una hora para presentar, que aprovechen eso para interactuar con las personas, para recoger preguntas, que también es un reto, ¿verdad? Que la gente también se anime a hablar, pero mi recomendación sería no extenderse más de 20 minutos en una conferencia. En contenido, digamos, en puro contenido, vamos, que vos vas a dar contenido 20 minutos, mucho, mucho así, pero sacándole al estadio 25 minutos. Algo que usted dice, ya no pude más, y a partir de ahí, pues interactuar con el público, hasta llegar a unos 40, 50 minutos aproximadamente, sería así. Sí, 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 como te digo, a veces hay eventos donde te dicen, tiene 40 minutos para presentar, entonces pues sí, tal vez usar 20 o 25 y no pasarse de ahí. A mí me ha pasado, también he tenido la oportunidad de dar conferencias dentro y fuera del país y me ha pasado dos cosas, que también me dicen tiene 30 o 40 minutos y yo uso menos de ese tiempo, o me dicen pásenos la presentación y yo les digo, claro, con mucho gusto les paso la presentación, pero mi presentación son solo imágenes, ¿verdad? Ah, Prácticamente ¿qué pasa? solo imágenes, entonces imágenes y títulos, entonces les digo, si les sirve, con mucho gusto, pero sí trato de usar solamente imágenes y eso es lo que a mí me ayuda a guiarme en la presentación. Yo usualmente cuando estoy montando la voy poniendo las ideas en la parte de abajo del slide y Mm. uso una imagen que me ayude con eso, la pongo y así es como empiezo a practicar las presentaciones usando No, solo. y estás dando la entrada a otra pregunta que te iba a hacer. Eh, Siempre lo he pensado así, ¿verdad? Y creo que tal vez estamos en esto alineados. La presentación, como vos bien decías, es una ayuda, soporte visual, ¿verdad? Sobre todo por el tema del back, ¿verdad? Los visuales, auditivos, kinestésicos ahí que estén viendo algo para evidenciar cualquier cosa. Sin embargo, la conferencia está aquí. La conferencia está en tu conocimiento, en tu experiencia, en cómo vos manejas el tema. Y sí es cierto lo que vos decís, porque a mí me ha pasado que la gente me dice, ¿usted nos puede pasar la presentación? Y yo, claro, pero son solo fotos o títulos. Ay, pero es que no me sirve, ¿verdad? Y hay como, ¿verdad? Como un sinsabor ahí, a veces de la organización que te contrata o algo, te invita, y la verdad es que todo está aquí, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad, Luis? O sea, no hay que sentirse mal, ¿verdad? Si de pronto, porque he tenido amigos que me dicen, es que eras qué problema, o eras qué tirada, porque ya, y se enojaron porque mi presentación no tenía la información que dije. Pero usted va a escuchar y va a tomar nota, ¿verdad? Usted como audiencia. Es complicado ahora, ¿verdad? Porque te contratan o te quieren contratar por una charla de hora y media. A mí a veces me dicen, mira, que estamos en una charla de hora y media. Y yo, usted no quiere una charla, usted quiere un taller.
que son dos formatos muy diferentes, ¿verdad? Hay mucha diferencia en eso, ¿verdad? Como las interacciones las interacciones que se hicieron, ¿verdad? Para TEDx. Sí, Perdón, interacciones no. definitivamente una conferencia es un tiempo determinado para exponer sobre un tema y un taller es donde vos das herramientas y ejercicios prácticos, ¿verdad? Para enseñar sobre un tema. Entonces sí, definitivamente son dos cosas aparte. Hola, hola, ahí estás. Sí, sí, estamos. Ok, ¿hasta dónde me escuchaste? Perdón, te perdí un momento. La conferencia es un tema específico y el taller es donde vos das herramientas, ahí quedamos. Sí, 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 yo diría que sí, son cosas muy distintas. No me imaginaría, ¿verdad? Una conferencia de una hora seguida. Pero sí, algo muy distinto. Y yo creo que en ese tema de contrataciones que también me ha pasado, o cuando quieren que les compartan la presentación, eso debería quedar claro desde cuando están negociando, digamos, la Ujú. actividad. Y queremos que nos quede la presentación o queremos que nos quede un resumen, entonces eso se puede preparar algo para compartirlo después, pero si la presentación, digamos, es solamente un apoyo visual, pensar en otro recurso o algo por el estilo, ¿verdad? Que pasa mucho en juntas directivas también, ¿verdad? Que en juntas directivas pasa que quieren que todo quede en la presentación porque de ahí se toma la decisión, ¿verdad? Y no sé, a veces no se lleva, no se tiene la costumbre del documento, el anexo, ¿verdad? El documento que se mande antes, ¿verdad? A la junta directiva para que la junta directiva lea todo el documento y usted nada más llegue a presentarlo, ¿verdad? Ujú. Creo que es una falta de práctica a veces que hay en eso, ¿verdad? Se pretende que en la presentación, entiéndase PowerPoint, esté todo montado para tomar la decisión. Sí. Sí. Sí, y hay que entender también mucho la audiencia, ¿verdad? Si van a ser personas en una empresa, una junta directiva, personas jóvenes, personas mayores, que entiendo que vos, ¿verdad? También trabajas con población adulta mayor, Ujú. entender un poco a la audiencia es muy importante. Hay personas más auditivas, hay personas que les gusta más leer y dicen, no, a mí mándemelo y lo leo, ¿verdad? Este, y nada más venga para hacer preguntas. Eso también en juntas directivas, en alguna oportunidad me tocó estar en la junta administrativa de una institución del Estado, del Archivo Nacional, y sí, ¿verdad? Fue una experiencia muy bonita. Yo estaba todavía joven, más joven, eh, y después de las primeras sesiones yo aprendí que había que llegar con la tarea hecha, haber leído todo, porque uno llegaba a la junta, que era una hora, hora y cuarto, a tomar decisiones, ¿verdad? Sobre el Sí. punto tal que les mandamos desde la semana pasada. Este es el resumen, alguien lo resumía y había que tomar la decisión, había que tomar acuerdos. Entonces, pues sí, ver ahí un poco el tipo de foro al que estás llegando. Otro aspecto importante, Luis, que ahora lo tocaste, es la audiencia, ¿verdad? ¿Qué tan importante es conocer tu audiencia? ¿Verdad? Es básico, ¿verdad? Yo siempre tengo la costumbre, por ejemplo, yo lo aplico, ahí cada uno, dice que cada uno va matando las pulgas como pueda. Yo tengo la costumbre siempre de preguntar edades, o rangos de edades, por ejemplo, escolaridad, todo eso, ¿verdad? Todo eso suma, Luis. Sí, sí, sí. Entre más conozcas a la audiencia, yo creo que es mejor, definitivamente, claro. Tipo de jerga, ¿verdad? Porque no es lo mismo, los chicos de estos centennials, pues ya no son ni millennials, porque los millennials ya son cuarentones, ¿verdad? Sino que son las centennials, millennials, o bueno, nosotros que somos los X, e ir preguntando todos esos detallitos importantes. Luis, si alguien quiere, a decir tu experiencia, porque a mí me ha pasado que a mucha gente me dice, ¿cómo hace uno para dar una charla TEDx? ¿Y cómo hace uno, verdad? Eh, Me gustaría que vos, tal vez brevemente, hasta donde te lo permite la organización, poder más o menos hacer como una visión de cómo puede una persona postularse, es decir, postularse, ¿verdad? Para poder hacer una charla TEDx, perdón. A ver, yo les diría lo siguiente. Traten de seguir, digamos, de empezar a ver charlas TEDx, ¿verdad? En caso de que las charlas TED la mayoría son en inglés. Como mencionábamos ahora más temprano, Alan, la mejor forma de encontrar charlas que nos gusten es poner en YouTube TEDx y
poner una palabra clave, TEDx ambiente, TEDx transporte, TEDx niñez o educación, y ahí te van a salir charlas, ¿verdad? Y tratar de ver de vez en cuando algunas charlas como para que vayan viendo cosas que les gustan y cosas que ustedes se visualizarían haciendo en este formato. Lo otro es que piensen en esa idea innovadora que creen que vale la pena difundir. Todos tenemos algo ahí, ¿verdad? Que producto de nuestra experiencia personal y nuestro trabajo y nuestras pasiones, hay algo en lo que creemos firmemente, ¿verdad? Que tiene nuestro toque personal. Entonces, que traten de anotar esas ideas. Eh, Algo que hacemos nosotros con los expositores, porque a veces nosotros contactamos a personas que tienen una trayectoria interesante, que creemos que podrían transmitir una idea y no sé, te voy a hablar de, a veces es no sé, un deportista o un artista y no queremos que nos cuente sobre su vida personal o sobre su trayectoria, sus logros, queremos que nos cuente algo diferente, ¿verdad? Entonces, le decimos, si tuviera la oportunidad de hablar en TED, ¿de qué te gustaría hablar? Y esa pregunta a veces nos toma semanas poderla responder y varias sesiones. Tengo la experiencia de haber trabajado con Lobito Fonseca, si no me equivoco, eso fue en el año 2013, ustedes pueden buscar la charla de Lobito Fonseca. Y con Lobito nos tomó varias semanas llegar a la idea que él quería desarrollar. Eh, Él nos contaba sobre su trayectoria deportiva, sobre cuando desde muy joven triunfó en Costa Rica, luego se fue a Estados Unidos, luego tuvo esta circunstancia, el accidente que él tuvo, que lo dejó en una silla de ruedas. Y después de muchas conversaciones y lo que él hace ahora y cómo él es independiente, él maneja su propio carro, él es deportista de alto rendimiento ahora, ¿verdad? Todo un ejemplo, él. Teatronista y demás. Entonces, después de muchas conversaciones, no sabíamos sobre qué podría hablar él. Él no lo sabía. Y una vez dijo algo que ahí fue donde de ahí nos agarramos y dijo, es que no sé, la verdad es que sí, yo ahora estoy en una silla de ruedas, etcétera, pero en esencia no he cambiado. Entonces su charla se llamó Mi Esencia y él la dividió en dos partes. A una le llamó Lobito Fonseca, cuando él era el famoso Lobito Fonseca, corredor de motocross, y a otra le llamó Ernesto Fonseca. Porque él decía, yo creo que los jóvenes no se acuerdan de mí porque seguramente eran bebés cuando yo tenía, digamos, la carrera de motocross. Pero entonces nos agarramos de esa idea de en esencia no he cambiado y cómo él podía explicarle a la gente que a pesar de esta condición de estar en silla de ruedas, él a través de los años, porque es un proceso muy duro, ¿verdad? Nos podemos imaginar, él se convenció de que en esencia él no había cambiado, de que era la misma persona, solo que con diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces nos pareció muy valioso. Ahí me desvié un poquito, No, no, ¿verdad? pero súper. Para decir que piensen en esas ideas que ustedes creen que vale la pena difundir, que les encantaría tener una plataforma como TEDx para comunicar esa idea y transmitirla, que se la cuenten a otras personas y que la vayan depurando y que ya para efectos prácticos nos sigan en las redes sociales de TEDx Pura Vida para que se enteren sobre las audiciones, así como lo hiciste vos, Alan. Y que cuando tenemos audiciones abiertas, normalmente lo hacemos por lo menos de 6 a 9 meses antes del evento, si no un año antes. Y el proceso dura por lo menos 6 meses, ¿verdad? Empezar a trabajar con el curador, definir la idea, que la idea a veces cambia, porque a veces la persona cuando te está hablando de la idea dice algo que, wow, llama muchísimo la atención y tal vez la cosa va por ahí. Sí. Esa es la forma más práctica, seguirnos en las redes sociales de TEDx Pura Vida para enterarse sobre las audiciones. No, y yo puedo dar fe de que realmente el proceso es un proceso pues bastante serio, hay que tomárselo con mucha seriedad, es un proceso, yo creo que esa palabra de curar realmente está muy bien aplicada porque de verdad que te van esculpiendo y te van haciendo ver cosas que usted tenía en su punto ciego de pronto, ¿verdad? Y son muy profesionales. A mí me tocó con Ana María Flores y Ana hizo un trabajo impecable. Ya punto y aparte fui yo, ¿verdad? Pero ella como tal, súper dedicada, súper empunchada, detallista, todo. Bueno, y todos son así, que algunos conozco. Y pues el producto final fue increíble. El evento de este año, que además, Luis, he de felicitarlos y aplaudirlos de pie porque con todo esto, ¿verdad? Con todo eso tan retador en este 2020, ustedes lograron, en términos de qué es
6 meses, 5 meses, darle vuelta al asunto, reinventarse de una manera, ahí sí reinventarse de una manera increíble y lograr sacar un gran evento virtual con una gran esencia presencial, ¿verdad? Que era lo que hablaba don Hernán, ¿verdad? En una de sus charlas de educación. Y sí, de verdad los felicito muchísimo porque se pusieron una flor en el ojal. Creo que este 2020 para ustedes como organización y tal vez viéndolo desde afuera, Luis, de pronto sí era el TEDx Pura Vida 10 y era como los bombos y los platillos y todo lo que se esperaba en el 2019, pero creo que ustedes tuvieron este año la oportunidad de demostrar lo disruptivos y lo poderosos, en el buen sentido de la palabra, su capacidad de reinventarse, de crear, como lo han hecho durante toda la historia, en su propio aniversario, ¿verdad? Creo que se dieron cátedra a ustedes mismos, ¿verdad? De qué es la esencia de ustedes como organización y los felicito, ¿verdad? Que fue un evento impecable, ¿verdad? Sé, no muy profundamente, pero sé, por ejemplo, por Alejandra, que me contaba algunas cosas de lo realmente maravilloso que fue el proceso, ¿verdad? Y ahora lo pone uno a pensar, ¿verdad? Si seguimos presencial, si seguimos virtual, porque ya la gente quedó así como, estuvo bonito la parte de la plataforma y todo lo que hicieron, ¿verdad? Ahora como que el 2021 viene como, ¿qué hacemos ahora, verdad? Porque tanto que se avanza en la virtualidad y obviamente que lo presencial es muy lindo, o sea, ir al teatro es muy lindo, pero ¿qué va a pasar en el 2021, verdad, Diego? ¿Cómo Sí, sí, dividimos al chiquito? definitivamente fue un tiempo muy retador, pero trae también oportunidades y que fue de reinvención para todos, para los patrocinadores, para la audiencia, para los organizadores, para los productores, para las empresas de tecnología, habilitar plataformas, ¿verdad? El otro día veía que, no sé si fue una reunión por Zoom que rompió récord de 5.000 personas conectadas, una cuestión así. Este, y fue una oportunidad para la organización del TEDx Pura Vida porque este año estaba presupuestado tal vez hacer, no sé, los 3 eventos principales, el de educación, el Pura Vida y el joven, y unos 2 o 3 eventos más que siempre algunas organizaciones específicas, Que son los, los de salón, ¿verdad? Se llama salón. los TEDx Salón, que son eventos de Ajá. máximo 100 personas. Terminamos el año haciendo 13 eventos. Yo no particularmente, digamos, el equipo core, don Roberto Sasso, Daniel Sasso, ellos estuvieron trabajando en 13 eventos virtuales. Eso quiere decir que el formato gusta, llama la atención, las organizaciones creen en esto y además tenían que echarse el agua hacia la virtualidad, ¿verdad? No podían desconectarse del todo de su público, de su audiencia, de sus clientes. Entonces, fue una oportunidad para que la gente crea más en la virtualidad. Yo estoy muy optimista en temas de educación virtual. En Costa Rica tenemos la gran desventaja del acceso a Internet, pero esto fue como poner las barbas en remojo y hay que hacer un esfuerzo muy grande porque el Internet, que hoy en día debería ser un derecho humano, todos deberíamos tener Internet como tener agua en la casa, eh, porque así vamos a poder universalizar más la educación y vamos a poder tener acceso en unos años a educación de primer mundo desde la sala de nuestra casa, ¿verdad? Y eso trae enormes beneficios. Igualmente lo hablaba Max Peisenhesich con el tema del trabajo remoto. Entonces, definitivamente la pandemia va a traer oportunidades, generó mucha disrupción y va a seguir generando porque nos quebró el status quo en la vida cotidiana, Total. pero sí, yo creo que hay una gran oportunidad y no, el, las cosas presenciales, sobre todo en los eventos, la parte de networking, el contacto personal es muy importante, ¿verdad? La interacción personal y esto, pero hay que encontrar un balance. Sí, 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 porque el reto ahora va a ser el balance, ¿verdad? Porque mucha gente pues quedó encantado del nuevo formato, ¿verdad? Y hay una generación que ese nuevo formato le gusta, definitivamente, ¿verdad? Y ahora que el reto va a ser cómo balancear, no solo ustedes, sino eventualmente todas las organizaciones, ¿verdad? Yo lo veo desde la caja del Seguro Social, ¿verdad? Que a hacerle, no sé, segunda, tercera, cuarta, quinta velocidad, tema de la teleconsulta médica. También, cómo ver a médicos rompiendo el molde, no tener el paciente ahí. Bueno, el EDUS, que para mí es una plataforma espectacular, el EDUS es maravilloso, la gente no sabe lo que tiene en las manos en su app del EDUS, haciéndole comercial a la caja.
pero todo el EDUS y toda la historia es maravilloso. Pero bueno, Luis, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas sacado toda la disposición, tiene un poquito de esos tips y esas recomendaciones de cómo poder crear, sobre todo comunicar ideas, grandes ideas en corto tiempo, que nos compartiste es muy, muy valioso y desde ya pues te lo agradezco y agradezco también a Ana la intención de haber estado también con nosotros y ahí me la saludas y le das un fuerte abrazo y espero que pronto nos podamos volver a reunir y a ver si hacemos algo con ese grupito de WhatsApp de TEDx Pura Vida Joven, que ese grupito que va, ese grupito hay que hacerle algo. Perfecto, Alan. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Seguimos conversando, seguimos compartiendo ideas y seguimos en contacto. Pura vida. Muchísimas gracias, Pura Vida, Luis. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado gracias, en este Pregúntale a tu coach del mes de noviembre, último del mes de noviembre. Próximo jueves venimos con más. Que pasen muy buenas noches, que descansen y ahí queda la entrevista, si quieren la comparten y nos vemos. Chao.